Vamos a comenzar entonces el relato, dice así. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea, cuando salió de la barca, Jesús, enseguida vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Y ahí tenemos un detalle ya que solamente lo da Mateo, ¿sí? Que eran 2 endemoniados, no era uno. ¿Está bien? Ahí tenemos un detalle que lo da Mateo. Entonces salían del sepulcro feroces y en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Tenían su morada en los sepulcros, no vestían ropa y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desnudos también andaban y hacían ruido sus grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese, pues haciendo mucho tiempo que se habían apoderado de él, y que estaban con cadenas y que estaban con grillos, pero rompiendo las cadenas, era impedido por el demonio que los llevaba a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaron que no los mandase a ir al abismo, que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba apacentando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaban diciendo: si no nos echa fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por el despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y salieron a ver todas estas cosas y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que los apacentaban huyeron, y los que habían visto vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas, y los que habían pasado por donde estaban los endemoniados y los cerdos, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vinieron, le rogaron que se fueran de sus contornos, pues tenían gran temor. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Muy bien, ahí tenemos entonces la historia completa narrada por los 3 escritores de los 3 evangelios. Y vamos a ver, lo primero que podemos ver y observar de esta historia es que uno tiene que discernir los territorios, los terrenos. En estos casos, en los tiempos de hoy, tenemos que discernir
cómo se mueve el enemigo, cómo se mueven los demonios en el territorio donde nosotros estamos. Porque miren, cuando salió Jesús de la barca, enseguida dice que vinieron al encuentro estos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera. Y dice que nadie, en la zona que ellos estaban, nadie podía pasar por aquel camino. ¿Usted tiene algunas cuadras de su barrio o de esta ciudad que usted dice, yo por ahí no voy a pasar a cierta hora? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que tenemos lugares que nosotros decimos no vamos a pasar por ahí? ¿Sí? O sabemos que a cierta hora no podemos salir directamente de nuestra casa, ¿no? A cierta hora de la noche decimos, no, anda a comprar ahora antes que oscurezca. ¿Cuánto les pasa eso? ¿Le ha pasado? ¿Por qué sucede eso? Porque uno sabe que se mueve tal vez robo, violencia, hay peligro en esos lugares. Y hoy nosotros como iglesia tenemos que entender que hay territorios y hay lugares de nuestra ciudad y de nuestro barrio que están tomadas por el enemigo. Obviamente se manifiestan en personas, pero es la obra del enemigo que tiene tomada ese lugar. Hay esquinas de nuestros barrios que uno sabe que allí se juntan y algunos lo llaman, bueno, la tribu, ¿no? Se junta una tribu, hacen una ranchada, ¿no es cierto? Que tienen diferentes nombres, pero sabemos que allí se juntan. ¿Y a qué se juntan? A drogarse, a planificar cómo vamos a robar, qué vamos a hacer esta noche, ¿no? A ver si, bueno, hasta llegar a cosas más violentas todavía, a hacer una entradera. Algunos simplemente se juntan ahí, no a planificar, pero sí a drogarse, a arruinar su vida, a tomar alcohol. Miren, hay lugares que el enemigo toma tan sutilmente como a veces la puerta de los supermercados. ¿Usted sabe eso o no? Acá, por ahí, acá no pasa, pero en mi barrio, que vivo acá a unas cuadras, la puerta del supermercado, nosotros tenemos ahí a la vuelta de mi casa, tenemos tres boliches donde toman alcohol desmedidamente. Pero ¿saben cuándo empiezan? Empiezan a las 8 de la noche, antes que cierre el chino. ¿Y dónde empiezan a tomar alcohol? En la puerta del chino. Y ahí se juntan 20, 30, a veces son un montón. Y los vecinos, sabemos todos los vecinos, que a cierta hora de jueves, viernes, sábado y hasta a veces los domingos se juntan a tomar alcohol desmedidamente. Ya entran a los boliches de esa manera. ¿Saben qué pasa eso de las 3, 4 de la mañana? Salen tremendamente a hacer un desastre, se pelean, se dan con todo, rompen los autos. Entonces, vemos, hermano, eso nosotros no tenemos que discernir que no es algo bueno, es social, es la sociedad que vivimos hoy en día. No, es obra del enemigo. Y el enemigo muchas veces lo hace en nuestras raíces, como lo hacía con estos endemoniados, que nadie podía pasar por ahí. No vayas por ahí porque están los muchachos ahí que están re locos. ¿Sí? No, pasá por otro lado. Y dice que estos hombres vivían incluso en los sepulcros, en las tumbas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser cómo la sociedad o nosotros también solemos como naturalizar ciertas cosas? Y las naturalizamos y decimos, bueno, es la sociedad hoy en día, es lo que la gente vive, los jóvenes están así. Pero no lo vemos desde un punto espiritual, de decir, no, esto es obra del enemigo. Y si tomó mi territorio, tomó el territorio donde yo vivo, donde yo habito, entonces tengo que hacer algo. ¿Amén? Tengo que hacer algo. Jesús no fue allí porque sí, porque se le ocurrió, bueno, vamos a una ciudad más, no sé, agarrar viaje y caer. No, Jesús sabía a qué iba a ese lugar. Sabía que estaban estos muchachos ahí con problemas graves espirituales, porque lo que tenían estos chicos eran problemas espirituales.
Entonces, cada esquina que nosotros vemos que está tomada por el enemigo, las plazas están tomadas por el enemigo. Hay veces que incluso en lugares, en barrios caros, las personas no pueden pasar por ciertas plazas porque saben que algo malo les puede pasar. Entonces, ¿qué están haciendo allí? Como decíamos, bueno, drogándose, planificando hacer maldad, pero son personas con problemas no solamente sociales. La iglesia tiene que entender que son problemas también espirituales. Y los problemas espirituales los arreglamos espiritualmente. Amén. Los problemas sociales los podemos arreglar. Sí, podemos, bueno, ¿qué hacemos? Llamamos a la policía, ¿no? Entonces lo arreglamos socialmente, llamamos a la policía, llamamos a asistencia social, lo arreglamos socialmente. Pero cuando entendemos que no solamente es un problema social, sino que también es un problema espiritual, la iglesia tiene que obrar de una manera espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Una vez yo fui a enseñar a una iglesia y en ese lugar, cada vez que iba, tenía que entrar el auto. Yo tenía un garage grande, tenía una playa de estacionamiento grande, pero me estaban esperando a la hora que yo iba, 8 menos cuarto, desde las 7:30 ya me estaban esperando en el portón, para abrirme el portón rápidamente, que entre el auto y cerrarlo. Y era una iglesia. ¿Sí? Entonces, yo varias veces, ese mismo sistema y así, ¿no? Con miedo, con temor. Y entonces ellos agradecían que tenían la playa de estacionamiento para los hermanos, porque enfrente, justo enfrente de la iglesia había una plaza donde se juntaban muchachos a consumir droga, alcohol y a hacer vandalismo. Entonces ellos me explicaban que durante años trataron de predicarles, llamaron a la policía, llamaron a todo, pero nadie hacía nada. Entonces yo dije, bueno, esto es un problema espiritual. Y ustedes como iglesia tienen que tomarlo de manera espiritual. Entonces no solamente tienen que, obviamente, predicar el evangelio, hablarle a estos muchachos, pero también tienen que hacer algo más. Entonces comenzaron a ayunar y a orar por esos jóvenes que se juntaban en esa plaza. La plaza, de verdad, estaba enfrente de la iglesia, era horrible. Una plaza oscura, no había una luz, claro, los muchachos rompían las luces para que nadie los vea. Entonces, oscura, la municipalidad no la arreglaba, no la bolilla, porque cada vez que le iban a arreglar, ¿qué hacían estos muchachos? Los rompían los juegos, rompían las plantas que ponían. Entonces, la dejaron ahí abandonada. Entonces era una plaza horrible. Con el tiempo, pasó el tiempo, volví a ir a la iglesia a enseñar, que había un aula allí. Volví a enseñar y ¿qué pasó? Cuando doblo ya, que yo venía por una avenida, venía a Irigoyen, doblé así, de repente, ¡wow! La plaza completamente iluminada, los juegos completamente restaurados, el pastito, las flores. Dije, ¡wow! ¿Qué pasó con la plaza? Entonces, cuando apenas entro, me esperaron igual, me abrieron el portón igual y pasé al garage. Pero les pregunté, ¿qué pasó con la plaza? Qué bueno que está iluminada y los muchachos estaban ahí. Y dice, pastor, de la última vez que usted estuvimos haciendo ayuno, oración y Dios respondió. Dios respondió. Dice, nosotros empezamos a predicar, pero empezamos a predicar puntualmente a los muchachos y empezamos a ir al municipio a pedirle que vengan a iluminar la plaza, a arreglar los juegos. Y entonces, pero con ayuno y oración, enfocados en esa plaza. Y hacíamos reuniones de ayuno y oración enfocados en esa problemática. Y Dios obró. Dios obró. Es más, uno de los jóvenes de ahí está congregando con nosotros. Entonces, tenemos que entender que hay problemas sociales, pero también hay problemas espirituales. Y la iglesia tiene que discernir
cuando es un problema espiritual. Tal vez vos pasás todos los días o sabés puntualmente dónde están los problemas espirituales en tu barrio, en tu casa, en tu cuadra, en tu ciudad. Sabés dónde están puntualmente. Entonces nosotros podemos hacer la vista gorda como hacían todas estas personas. Todas las personas de este lugar sabían que estaban esos muchachos ahí, pero nadie sabía qué hacer, nadie sabía qué podía hacer. Entonces lo único que hacían era evitarlos. Entonces podemos evitarlos o podemos accionar y hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Creo que la función de la iglesia es activarse y hacer algo. Y lo primero que tenemos que hacer, si decimos que es un tema espiritual, entonces tenemos que usar las armas espirituales que Dios nos dejó. Tenemos que orar puntualmente por esa situación, tenemos que ayunar puntualmente por esas situaciones. Dice que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra, los gadarenos, que estaban en la ribera opuesta a Galilea, dice, cuando él salió de la barca, cuando Jesús salió de la barca, entonces ahí vinieron esos muchachos al encuentro. ¿Sí? Tenían problemas espirituales, estaban endemoniados. Pero si Jesús no salía de esa barca, entonces estos muchachos no se iban a manifestar, no iban a venir. Entonces cada vez que la iglesia obviamente se mueve, o cada vez que vos te movés espiritualmente, y cada vez que vos te movés y avanzás, obviamente que el enemigo también va a avanzar y también va a venir a tu encuentro. Pero ahora, ¿con qué se va a encontrar? Los endemoniados se encontraron con Jesús, que tenía plena autoridad sobre cualquier demonio, sobre cualquier índole espiritual. Tenía plena autoridad. Entonces, cuando uno acciona, obviamente que el enemigo se va a manifestar. Pero cuando el enemigo se manifiesta, tiene que encontrar una persona con plena autoridad. Amén. Esa persona sos vos y yo. Que tenemos que tener plena autoridad ante las situaciones espirituales. Como hizo Jesús. Jesús se bajó la barca, estos endemoniados vinieron, pero allí entonces se sujetaron rápidamente a la autoridad de Jesús. Rápidamente, ¿sí? Los que nadie podía atar, dice que lo habían intentado atar con grillos, con cadenas. Imagínense lo que habrá sido esa situación, ¿no? Llegar a atarlos con grillos, con cadenas. ¿Cómo habrá sido? Se habrán juntado un montón de hombres, habrán dicho, bueno, hoy terminamos con el calvario de estos muchachos, los atamos y listo. ¿No? Y fueron, los ataron con grillos y dice que tenían tanta fuerza, ¿no es cierto? No solamente física, sino espiritual. Cuando alguien está con temas espirituales, tiene una fuerza también fuera de lo natural. Dice que rompían los grillos, rompían las cadenas. Y entonces, como les quedaba atado, andaban arrastrando las cadenas por todos lados. Y todos tenían miedo, tenían temor de ir a encarar a estos endemoniados. Pero sin embargo, cuando Jesús se presentó en ese lugar con autoridad, los endemoniados se sujetaron a Jesús. ¿Amén? Yo me acuerdo que siempre cuento que cuando recién vine a la iglesia, ya hace muchos años atrás, encontré algunas cosas espirituales aquí en el barrio, ¿no? Que todavía algunas se siguen manifestando. Pero una de las principales eran los vecinos. Los vecinos no quieren a la iglesia, ¿sí? Y no la van a querer hasta que no se conviertan al Señor. Entonces, como que los vecinos de acá de la cuadra habían tomado el lugar de la iglesia como basurero. Y tenían el tacho de basura en la puerta de la iglesia. Entonces yo lo primero que hice fue explicar a los vecinos que esto era una institución, que necesitábamos el lugar libre, ¿no es cierto? Que aparte, ¿por qué tiraban la basura en vez de tirarla dentro del tacho? La tiraban toda afuera. Entonces era toda una mugre que estaba ahí. Entonces pregunté a las personas que hacían mucho tiempo estaban acá, ¿por qué está el tacho ahí? No sé, está ahí. Digo, no puede estar ahí el tacho.
Entonces, ¿qué empecé a hacer? Aparte de empezar a buscar la forma de que señalicen la iglesia, institucionalmente, ¿no? Civilmente, cobré también acciones, también espiritualmente y con acción. Y agarraba el tacho y lo arrastraba. Ahora no podría hacer eso. En esa época tenía ruedita el tacho. Era grandote, pero tenía ruedita. Así que lo arrastraba hasta la esquina. ¿Qué pasaba el otro día? Estaba nuevamente acá en la puerta. Yo volvía, agarraba otra. Y así era todos los días, pues en ese momento yo venía todos los días a la iglesia para ver esa situación. Así que lo volví a arrastrar. Al otro día, ¿dónde estaba? Entonces un día salgo con el tacho así, me decían el loco del tacho. Salgo con el tacho arrastrándolo hasta la esquina y salen los vecinos. Varios de los vecinos de acá salen, ¿no? Entonces dice, ¿por qué lleva el tacho? Y me dice alguien por acá, me dice, ¿por qué lleva el tacho hasta la esquina? Y entonces le vuelvo a explicar, le digo, porque la iglesia es una institución y necesita ese lugar vacío. Porque ahí bajan autos, bajan abuelos, bajan... Entonces dice, no, pero toda la vida lo tuvimos ahí. Bueno, a partir de ahora no va a estar más ahí. Así que lo volví a dejar en la esquina. El otro día estaba ahí. Hasta que conseguimos la señalización, ¿no? Que está ahí la señal que dice iglesia, descenso y ascenso de personas, ¿no? Y el cartel de iglesia. Conseguimos eso. Con el tiempo conseguimos también la rampa. Ahora, sacaron el tacho, civilmente sacaron el tacho hasta allá. Pero ¿saben qué? Aunque ustedes esto lo saben poco, yo ayunaba y oraba por ese tacho. Oraba porque decía, Señor, no puede ser que espiritualmente acá los demonios se manifiestan y vienen a tirar las basuras enfrente de la iglesia. Y no puede ser que nadie reaccione. Pues yo no podía contar con la iglesia porque nadie decía, algunos venían y me decían, pastor, no peleé con los vecinos. Y yo empezaba a tener problemas con la iglesia, con algunos miembros de la iglesia, por esta situación. Porque no estábamos en el mismo espíritu. Porque no comprendían la situación espiritual. Así que la tuve que jugar sola en ese momento. Y bueno, vencimos, sacamos el tacho. Un día el tacho apareció allá, en la esquina ahí donde está ahora, y señalizado y todo ahí para que pongan el tacho ahí. Y ahora tenemos la rampa. ¿Y qué pasa con la rampa? ¿Qué pasa con la rampa? Y saben que todavía hay personas, hermanos, me dicen, pastor, no les diga nada, déjelo. Hay que estar en un mismo espíritu, en las situaciones espirituales. Yo no veo a los 12 discípulos diciéndole, Jesús, dejá, no pierdas tiempo con estos dos endemoniados. Déjalo, vamos a hacer otra cosa, déjalos. Las cosas espirituales hay que resolverlas. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que verlas espiritualmente. Porque el enemigo es muy sutil. Entonces, cuando el enemigo viene y hace ese tipo de cosas, es que se está manifestando. Y a veces se manifiesta en medio, en nuestras narices. Y nosotros lo dejamos. Bueno, hay que ver el amor de Dios. No, mi hermano. Hay que accionar en el nombre de Jesús. Y hay que estar todos en un mismo espíritu. Y hay que ayunar. Y hay que orar. Pero también hay que decir. Entonces lo que le dice el pastor también tiene que ser la boca de los demás. Porque después el enemigo confunde. ¿Amén? El enemigo después confunde. Confunde las voces. Entonces, si yo le digo, no estaciones ahí, y le dejo un cartelito, para hacerlo socialmente, ¿no? Le dejo el cartelito. Pero después viene el vecino y dice, pastor, que me deja siempre. Otro le dice, y sí, bueno, tenerle paciencia. No, le tiene que decir, está mal lo que estás haciendo. Está mal, tiene razón el pastor, está mal lo que estás haciendo. Entonces, en una sola voz es cuando, y en unidad, es cuando cobramos autoridad. ¿Amén? Porque nadie va a estacionar en la rampa de nadie. Y es más, respetamos incluso hasta los lugares que sabemos que no se pueden estacionar, porque hay vecinos que no dejan estacionar. ¿Amén?
Entonces, tenemos que ser unidos en las cosas espirituales. Es la única manera que se ganan las batallas. Las plazas, las calles de este barrio, ¿cuántos dicen amén? Les deben pertenecer a Cristo. ¿Dónde estamos pisando? ¿Dónde pisamos nosotros todos los días? ¿Dónde pisamos? ¿Qué estamos viendo donde pisamos? ¿Dónde pasamos? ¿Dónde sabemos que el enemigo se manifiesta con violencia, llevando a los jóvenes a la droga, llevando a los jóvenes al alcohol? Ustedes saben que cuando un jovencito, ¿saben cuándo empieza un joven a tomar alcohol, droga? ¿Saben qué promedio es? 13, 14 años. Comienza un joven a tomar alcohol, droga, y después es muy difícil sacarlo de ahí. Es muy difícil. Porque se hace todo un hábito y un vicio grande. Entonces, estamos viendo a veces de nuestras raíces cómo jovencitos chiquitos comienzan a consumir droga. Adolescentes, preadolescentes, comienzan a consumir droga, comienzan a consumir alcohol. Y lo vemos en nuestras narices si no activamos, no obramos. Es verdad, uno dice, bueno, la sociedad está perdida y es un problema social. Sí, es verdad. Pero ¿cómo contrarresta la iglesia esa situación? La iglesia contrarresta esa situación no ignorando esa situación que existe. Cuando no ignoramos eso y cuando nos acercamos a un joven que está perdido en la droga, perdido en el alcohol y aún en la delincuencia, y nosotros le acercamos la palabra y el joven capaz que te mira como diciendo, este pesado. Tranquilo, la palabra dice que no vuelve vacía, amén. Y más cuando nos acercamos como se acercó Jesús a estos endemoniados. Se acercó con autoridad. Y los endemoniados se sujetaron. Entonces, mi hermano, ya no tenemos que hacer vista gorda a los problemas que parecen simplemente ser sociales. Tenemos que ver que también son problemas espirituales. Las personas espirituales con problemas espirituales tienen ataduras y tienen problemas, y el problema está en su mente. Dice que tenían su morada en los sepulcros, estas personas, que no vestían ropa, andaban desnudos, que nadie podía atarles, ni aún con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por ellos y desmenuzaban los grillos. Nadie los podía dominar y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros y se herían con piedras, o sea, entre ellos se tiraban piedras. Ahora entendemos cuando uno de los relatos dice, estaban hiriéndose con piedra. Claro, eran dos, se tiraban piedras entre ellos, se herían entre ellos, era un desastre, gritaban todo el tiempo. ¿Saben qué? Yo tengo una vecina con un problema mental grave. Ya viene casi todas las noches la policía y todo. ¿Y saben qué? Mi barrio es el barrio de las iglesias. Es el barrio de las iglesias. Tengo una iglesia al lado, tengo una iglesia de esa que está al lado de mi casa, enfrente hay otra. Son todas iglesias grandes. Tengo una grande pentecostal, bien grande pentecostal. Tengo una enfrente que dice misionera no sé cuánto. Tengo una a la vueltita que es apostólica no sé cuánto. Tengo otra sobre la avenida que Cristo no sé. Es el barrio de las iglesias. Hay como 6 iglesias en una manzana. Y vive un pastor encima. Y esta chica, todo el mundo sabe que tiene estos problemas. ¿Ha sido predicada? Sí, ha sido predicada, ha sido súper predicada, es verdad. Por las iglesias, por los vecinos que conocen al Señor. Pero, ¿cómo llega esta situación? Bueno, consumen drogas, tienen se ha visto desde otras terrazas, la plantación de marihuana en la terraza, ¿sí?
Entonces, ¿viene la policía? Sí, viene la policía. ¿Viene asistencia social? Viene asistencia social. Pero es un problema también espiritual. Está tomado ese lugar, rodeado por iglesias, está tomado por el enemigo. Entonces yo, desde el lugar donde veo esa situación, ya decía hace un tiempo, orar, declarar. ¿Sí? Abro la ventana, veo y declarar allí libertad. Hace un tiempo oraba, el año pasado, oraba para que las plantas se sequen en el nombre de Jesús. Porque ¿saben qué hacían con las plantitas? Las cultivaban, entonces las regaban, les daban un amor impresionante. Claro, pero después al rato tenían todos esos problemas y esos demonios manifestándose en ese lugar. Entonces yo oraba y le decía a Lore, yo oro para que se sequen esas plantas. En el nombre de Jesús, se tienen que secar, que no cultiven más. Y se secaron. Amén. Se secaron. Entonces hay cosas que son espirituales y tenemos que verlas con el marco espiritual y con el ojo espiritual. Y tenemos que hacerlo espiritualmente. La oración, el ayuno, son herramientas que Dios nos dejó para batallar, para ver cómo Dios se mueve y se manifiesta hoy en día como se manifestó en aquel momento cuando bajó de la barca y estos demonios se sujetaron. Amén. Muy bien. Aprendemos entonces que tenemos autoridad. Aprendemos entonces que tenemos también herramientas, el ayuno y la oración. Y aprendemos entonces que tenemos además que accionar. Algo tenemos que hacer. Jesús se bajó de la barca. Nosotros algo también tenemos que hacer. No podemos dejar más naturalizar las situaciones y dejarlas que pasen. Y estoy seguro que mientras yo te estoy dando este mensaje, estás visualizando esquinas, lugares de tu casa, de tu barrio, que sabes que están tomados por el enemigo. Comenzá a orar, comenzá a ayunar, comenzá a declarar que esos lugares son libres para la gloria de Dios. Comenzá a declarar que esos jóvenes, si son jóvenes que se juntan en un lugar para drogarse, para alcoholizarse, para vandalizar, comenzá a orar, comenzá a decirle en el nombre de Jesús que esas almas se entregan y se convierten a Cristo. Amén. Que son Saulos que luego van a predicar a Cristo. Porque esos jóvenes cuando se convierten al Señor, yo te puedo asegurar que son herramientas poderosas. Pero sin embargo, nosotros muchas veces los ignoramos y los dejamos ahí. Bueno, es parte del barrio, es parte de la decoración del barrio. Las plazas, ¿no? Y bueno, es parte de la decoración de la plaza. Las barras juntadas ahí, la prostitución, la droga, es parte del folclore de nuestro barrio. Y la iglesia no puede permitir eso. Si somos iglesia no podemos permitir eso. Tenemos que empezar a accionar. Alguno dijo, ora, acción. Amén. Ora, acción. No solamente orar y ayunar, sino también accionar, predicar, hablar con esos jóvenes. Hoy faltó María Esther. María Esther, una evangelista del barrio de Mataderos, impresionante. Sí, María Esther se acerca a los jóvenes, cuando los ve así, se acerca, les habla, les dice Jesús te ama, no consumas eso. Sí, no solamente te va a hacer mal, te está arruinando la vida. Les habla con amor. Ustedes van allí en la zona donde vive María Esther y saben, los jóvenes la super quieren. Cuando fue el mundial que se festejó ahí en el Cedrón, que se festejó el campeonato del mundo, estaban ahí y la abuela era parte del canto de la abuela. Abuela. Era parte de María Esther. Justo yo me la encontré, había ido con los chicos y me dice, pastor, usted sabe que yo... Sí, todo bien, María Esther, más vale. Obviamente, estamos todos festejando. Tenía un cartel, la remera, y decía que Dios te bendiga, ahí en medio de todo. Entonces, hay formas que nosotros podemos predicar, podemos accionar, podemos darle esa autoridad que Dios nos dio, poder empezar a usarla y ver cómo los demonios que toman los lugares también son liberados por medio de la iglesia. Amén, por medio de la iglesia, por medio de donde pisemos.
Entonces nos queda la pregunta de cerdos o gente libre. ¿Qué queremos? Gente libre, amén. Gente libre. ¿Saben por qué les hago esta pregunta? Porque los ciudadanos de ese lugar se preocuparon más por los cerdos que se habían caído al abismo. Eran 2000. Ustedes imagínense que ese lugar era un lugar de comercialización de cerdos. Ese lugar era el lugar de comercio de los cerdos para toda la región, ¿no? Entonces, claro, imagínense, 2000 cerdos que se hayan perdido, para ellos fue los cerdos. Pero nunca se pusieron a pensar en estos muchachos que habían sido libres. O sea, estimaron más que se le habían perdido los cerdos al abismo, que se le habían tirado los cerdos por el peñasco, que estos muchachos que estaban hablando con Jesús cabalmente en su juicio. Qué lindo, ¿verdad? De verlos atados con grillos, de verlos gritando, andando como locos, ahora estaban hablando, dice la palabra, cabalmente con Jesús y vestidos. Ahora, el problema había sido que justamente ahora estaban bien. Era un problema para la sociedad eso. ¿Sí? Era un problema. ¿Cómo puede ser que ahora estén bien? Entonces, fíjense cómo el Evangelio es una contracultura. Muchas veces nosotros vamos a ir contraculturalmente. Porque en vez de decir, wow, qué bárbaro estos muchachos, ahora cómo están bien, impresionante el milagro que hizo Jesús, echó todo eso de moda. Bueno, sí, perdimos 2000 cerdos, pero bueno, las recuperaremos, ya los recuperaremos. No, estaban más preocupados por los cerdos y porque estos muchachos estaban hablando bien. Miren, salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, ¿sí?, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo, y los que los apacentaban huyeron. Los que apacentaban cerdos, ¿no? Huyeron. Y los que lo habían visto vinieron a la ciudad y contaron todas estas cosas y lo que habían pasado con los endemoniados y los cerdos. ¿Sí? O sea, contaron más lo que había pasado con los cerdos que lo que había pasado con los endemoniados, que habían sido libres. Y dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, ¿qué le hicieron? En vez de decirle, por fin liberaste a estos muchachos, no sabés, no podíamos ni pasar por esa cuadra, por ese lugar, por fin lo liberaste, es increíble el milagro que hiciste, Jesús, mirá cómo están ahora en su cabal juicio, están vestidos, perfumaditos, nunca los vimos así. En vez de decirle eso, le rogaron que se fuera de la ciudad. Mi hermano, tenemos que entender que es un tema espiritual. Los vecinos no aman esta iglesia hasta que se conviertan al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden eso? No van a amar la iglesia hasta que se conviertan al Señor. Los jóvenes, los barrios, las barriadas, los que se juntan en las esquinas, ¿sí?, no aman el barrio. No están ahí porque aman al barrio, sino porque el enemigo los ha llevado a esa situación y a hacer a tomar posesión de esos lugares. Entonces nosotros tenemos que entender que espiritualmente tenemos que tomar posesión de los lugares que están hoy tomados por el enemigo. Y yo quiero en esta noche poder cobrar autoridad como iglesia, y sé que hay muchos barrios representados y lugares representados de esta ciudad en nuestra iglesia. Desde este lugar hay muchos lugares representados, ¿sí? No vienen todos de acá a la vuelta, ni de acá a 2 cuadras, algunos sí,
Pero otros vienen de Loma de Mirador, ¿sí? Otros vienen de más lejos de Loma de Mirador, otros vienen de Flores, ¿no? Floresta. Otros vienen de Floresta. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿cuántos hay de Lomas de Mirador? Un montón, ¿sí? ¿Está bien? De Lomas de Mirador. Otros vienen de Flores, Floresta. Tenemos Flores, Floresta, ¿sí? ¿Cuántos son de acá, de las 10 cuadras de la redonda? Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta cómo representamos los barrios nosotros? Estamos representando nuestro barrio. Y tenemos que orar por nuestro barrio, tenemos que ayunar por nuestro barrio y tenemos que cobrar autoridad por nuestros barrios. Miren, a veces el afán de la vida nos hacen que nos olvidemos de nuestra verdadera función como creyentes, como cristianos. Nuestra verdadera función no es una función social solamente. A veces confundimos a la iglesia y nos confunden a la iglesia como una función social, ¿no? Que tiene que hacer obras sociales. Tiene que ayudar al pobre. ¿Tenemos que hacerlo? Sí, recién Lorena, la pastora pedía ropa, ¿sí? Lo que te esté allí, que vos sabés que ya no usás, tráelo. ¿Para qué? Para acción social. Es parte de la iglesia la acción social. Pero no es la función principal de la iglesia. La función principal de la iglesia es espiritual. ¿Amén? Es espiritual. Y es batallar contra los lugares donde el enemigo tiene cegadas a las personas, atadas a las personas y muchas veces endemoniadas. Pero a veces nos preocupamos más por los atos de los cerdos que por las personas. Para cerrar y concluir el mensaje de hoy, el endemoniado terminó siendo, o los endemoniados, terminaron siendo los primeros evangelistas de esa región. ¿Qué tal? Terminaron siendo los primeros evangelistas de ese lugar. Dice que quisieron subir con Jesús, ¿no? A la barca. Dijeron, bueno, cuando Jesús se fue, quisieron ser parte de los apóstoles y irse con ellos en la barca. Y Jesús le dijo, no. Ustedes se tienen que quedar ahí, en su ciudad, en su barrio, en su lugar. Y vayan y cuénteles a todos lo que Dios ha hecho con ustedes. Y Dios en esta hora nos está diciendo, a nosotros también, si estos endemoniados pudieron ser los primeros evangelistas en llevar el mensaje, en llevar lo que Dios había hecho con ellos a todo ese lugar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros podemos cobrar autoridad y llevar este mensaje también a nuestro barrio y a nuestras ciudades? Tenemos que simplemente tomar este compromiso y contarles a los demás qué ha hecho Jesús conmigo. Porque Jesús empezó a hacer algo con nosotros desde el día que lo empezamos a conocer. Tal vez no estábamos endemoniados. Teníamos el gran problema espiritual, que era el problema del pecado. Que al arrepentirnos Jesús nos limpió y nos libró. Pero también empezó a construir algo en nuestras vidas y empezó a hacer algo en nuestras vidas porque empezó a moverse el poder de Dios en nuestras vidas. Así que, ¿cuántos testimonios seguramente tenemos de lo que Jesús ha obrado en nuestras vidas? ¿Cuántos? Yo en 30 años de creyente te puedo contar un montón. Y te puedo contar desde el primero. Te puedo contar hasta la primera vez que vi cómo Dios se movió en mi vida. Entonces tenemos testimonio, que era lo que Jesús le dijo a este endemoniado. Le dijo, andá y contales a otros lo que Dios ha hecho contigo. Simplemente eso. No hay mucho más. Contales a esas personas en tu barrio, contales a esas personas allí que están
allí en esas esquinas, contale a esas personas que están con problemas que vos conocés en esos lugares específicos, contale lo que Dios ha hecho con tu vida. Y vas a ver cómo el Señor comienza a obrar también. Porque estos muchachos salieron a contarles a todos. Jesús los dejó en ese lugar para que vaya a contarles a todos las grandes cosas que ha hecho con sus vidas. Y yo creo que ese es el compromiso siguiente que tiene la iglesia. La primera es identificar los problemas espirituales de nuestro barrio y de nuestra ciudad. Comenzar a orar, comenzar a ayunar, comenzar a reprender, comenzar a cobrar autoridad. La segunda es accionar específicamente. Y la tercera es empezar a contarles también a nuestro barrio y a nuestras ciudades las maravillas que Dios ha hecho con nuestras vidas. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y vamos a hacer algo bien práctico en esta hora. Vamos a juntarnos como si fuese una reunión de oración. Y vamos a juntarnos 2 o 3, 4, si quieren. Y vamos a comenzar a orar. Cada uno va a orar por su barrio, por su lugar, por su plaza, por su esquina. Comenzá a orar y empezá a declarar al Señor que ese lugar será libre en el nombre de Jesús. Vamos a juntarnos, juntémonos ahí, hagamos nuestra propia reunión.